Tenemos más información en CIPSE Noticias más temprano. Me da mucho gusto recibir a Rocío Wabi, que como todas las semanas nos trae interesantes temas. Hoy estaremos hablando de si los cereales empaquetados son un buen desayuno. Buenos días, Rocío, te vemos y te escuchamos. Bienvenida. Buenos días, Fátima. Buenos días a todos. Así es, nuestro tema de hoy son cereales. ¿Por qué? Porque es un tema que es muy controvertido. La gente tiene mucha curiosidad de saber si realmente un cereal es una buena alimento o de desayuno. Creo que mucha gente utiliza la opción del cereal empaquetado como una opción rápida de desayuno, y precisamente por eso, porque no tienen que cocinarlo, prácticamente tienen que servirlo. Pero a la mayor parte de los cereales empaquetados, pues les doy la triste noticia de que no, la mayoría de ellos no son una buena opción de desayuno, y en primer lugar porque están cargados de azúcar. Además del azúcar, tienen cereales que son hidrogenados, o sea, grasas que son hidrogenadas, que estas son grasas malas. Muchos de ellos también están llenas de colorantes artificiales, saborizantes artificiales, conservadores, aunque si bien a muchos de ellos se le adicionan vitaminas y minerales. Desgraciadamente, para procesar un cereal, y con cereal no me refiero al empaquetado, el cereal me refiero a que ya sea del origen del maíz, o de la avena o del trigo, pues generalmente son elevados a altas temperaturas, son pulverizados o refinados, luego se les da una forma y se los hornea para que conserven esa forma, y se empaquetan para que duren meses y meses y meses en toda la cena sin que se te vayan a echar a perder. Todo esto pues ya te está dando una buena señal de que probablemente no sea la mejor opción de alimento que puedas tener, mucho menos si estás dirigiendo este alimento hacia los niños, ni aún hacia los adultos, y menos aún hacia una persona que es diabética o que tiene problemas de hígado, por ejemplo. Entonces, lo principal que uno tiene que buscar en un cereal, aunque los cereales estén llenos de información en la parte de adelante que digan natural, de granos enteros, integral, pues hay que voltear tu paquete a un costado, por atrás, y sobre todo leer lo que es la tabla nutrimental y la lista de ingredientes. Y si en tu lista de ingredientes, dentro de los primero, segundo, tercero, cuarto ingrediente, vas a ver listado azúcar, probablemente no sea una opción. Porque entonces esto quiere decir que el cereal está demasiado cargado de azúcares, lo cual no es bueno para empezar un día. Cuando tú empiezas un día con un alimento que es muy rico en azúcares y es muy bajo en proteínas, por ejemplo, y también muy bajo en fibra, probablemente los azúcares contenidos en tu cereal sean lo suficientemente elevados para que hagas picos de glucosa temprano en la mañana, lo que viene a una reacción de picada hacia abajo en tu glucosa, y eso quiere decir en tu energía, en tu estado de ánimo, y luego te deja un poco más nervioso, un poco más hambriento en el resto de la mañana. ¿Sí? El hecho de que un cereal, por ejemplo, tú busques también por porción, porque es muy importante ver la porción que está indicada en tu tabla de información nutrimental. Nosotros no medimos en gramos. Generalmente yo encuentro que la mayor parte de la persona no se está sirviendo un cereal dependiendo de cuántos gramos diga el paquete. Más bien te lo sirves por el tamaño de tu plato o el tamaño de una taza. La mayor parte de los cereales, aparte de los 100 gramos mandatorios hoy en día, pues tenemos también en algunos cereales el tamaño de la porción que viene a ser como de 3/4 de taza, o lo que es aproximadamente algo entre 30 y 40 gramos de cereal. Y pues yo no veo que nadie en un platito se ponga 3/4 de taza. Generalmente los servicios de cereal normalmente vienen a estar como alrededor de la taza y media, si no es que las 2 tazas. Lo que quiere decir que lo que está publicado en tu tabla lo podrías empezar a multiplicar por 2. Entonces, si un cereal dice 100 calorías, bueno, pues serán como 200 calorías lo que más o menos se está sirviendo, ¿sí? Y esas calorías no nos están dando toda la información. No el cereal que tiene el menor contenido calórico es el mejor. Tienes que ver, por ejemplo, en los nuevos formatos de cereal, un renglón muy importante que se llaman azúcares añadidos. Porque los cereales o la fruta que pueda contener un cereal, pues tienen azúcares naturales.
y tenemos que buscar por azúcares añadidos. En tus azúcares añadidos tenemos entre 5 y 10 gramos, ya estamos hablando de que ese cereal está alto en azúcares añadidos. También podrías ver en proteínas. Normalmente las proteínas debiesen andar de 3 gramos a más. Si tiene 1 gramo o nada, pues tampoco estamos hablando de buen contenido nutrimental. Y si además de esto los carbohidratos totales están excediendo de los 25 a 35 gramos, si exceden esos 35 gramos, estamos hablando de que ya es muy alto en carbohidratos. Y si además el cereal está diciendo que es granos enteros o tiene algún nombre alusivo a que es rico en fibra, como bran, por ejemplo, y tu cereal apenas tiene 3 gramos de fibra, estamos hablando de que ese cereal realmente no te está aportando una cantidad significativa de fibra en tu desayuno. Todos estos factores nos vienen a concluir que probablemente ese cereal empaquetado que estás comiendo, y he de decir que la gran mayoría de ellos, especialmente los más azucarados, pues no son buena opción para ti. Claro. Ahora, Rocío, a esto también hay que agregarle que mucha gente los consume con alguna fruta picada o también el tipo de leche que se está utilizando con los cereales, porque esos también estarían agregando más azúcares, ¿no? Sí, efectivamente. Si tú utilizas azúcares o yogures, ya sea leches vegetales o leches animales, que además tienen algún endulzante adicionado, entonces estás aumentando la cantidad de azúcares que estás comiendo en ese momento. Claro, la leche, algunas leches, sobre todo la leche de vaca, la leche de soya, podrían aportar algo más de proteína, pero algunas leches como la leche de almendra, la leche de coco, pues no estamos hablando de que estén aportando un número interesante de proteínas o de nutrientes a tu cereal. Fruta picada te va a estar aportando azúcares, más azúcares a tu desayuno, aunque son azúcares naturales, pues ya tenemos que empezar a evaluar el total de azúcares que estás consumiendo en ese alimento particular. Entonces puede ser una buena idea de repente añadir un poco de fruta desde el punto de vista de fibra, de vitaminas, de antioxidantes que pueden añadir, pero a lo mejor también le están anotando una rayita más a la cantidad de azúcar total que estás ingiriendo en ese momento. Así es, Rocío, pues como siempre le hemos mencionado, ¿verdad? Todo hay que hacerlo con moderación, no es que los dejes de comer, sino aprender a comer ese tipo de cereales y por supuesto siempre, ante cualquier duda, siempre acudir a los especialistas para poder aclarar este tema. Por eso te agradecemos mucho la información, Rocío. Al contrario, gracias a ustedes por dejarme compartir. Y como último punto en cuanto a cereales, sí vale la pena que tú prepares en casa tu propio cereal. Que tú prepares, por ejemplo, un plato de quinoa o un plato de avena en hojuelas, o sea, naturales. No quiero ni siquiera usar la palabra integral, como que se me atoró. Las hojuelas naturales de avena, la quinoa cocida, quizás un poquito de algún arroz integral, cereales que verdaderamente tú vas a preparar en casa, que a lo mejor te van a llevar 10 minutos más de preparación, o si tienes alguna receta donde puede ser preparado desde el día anterior y al día siguiente lo quieres comer frío o entibiado, pues puedes como tenerlo preparado en adelantado un día antes para cuando estés en las prisas de querer comer tu desayuno, pues ya lo tengas adelantado y no recurras tanto a alimentos que están procesados o empaquetados. Correcto, Rocío, pues gracias por la información, que tengas un excelente día. Igualmente, excelente día y semana para todos. Gracias, Rocío. Ahí quedó la información de Rocío Guavi. Nos vamos a ir con ella, tiene más adelante.